Muy buenas tardes a todos. Cordialmente les damos la bienvenida a nuestra sesión número 7 del seminario Desarrollo Urbano y Movilidad Urbana Sostenible, Estrategias, Retos y Oportunidades. Mi nombre es Carol Sanabria y en representación del Centro de Estudios de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander, quien organiza y certifica este evento, en compañía de nuestros coorganizadores, la Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos ACDU, deseamos que encuentren muy interesantes e instructivas las ponencias que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. En esta sesión los acompañaré junto a mis colegas Eliana Fiallo y Nicolás Telles, en donde estaremos escuchando primero al arquitecto Carlos Laverde López, quien nos trae la conferencia Lineamientos y consejos para intervenciones cotidianas y permanentes de movilidad urbana sostenible. Esta charla tendrá una dinámica un poco diferente a las anteriores, va a ser más participativa, es decir, el arquitecto nos va a dar una introducción, pero a medida en que se desarrolle la temática, nos solicitará tomar un rol a nosotros como audiencia, por tanto, si así lo desean, pueden hacernos sus aportes desde el chat o solicitan la palabra levantando la mano y nosotros les daremos el espacio para que nos comenten directamente. Por otra parte, en nuestra segunda charla tendremos al ingeniero José Agustín Vallejo con la ponencia El rol de las percepciones en la calidad de servicio peatonal, caso de estudio Bogotá. El orden de la sesión se llevará de la siguiente forma. Cada conferencia contará con 45 minutos de charla por parte de nuestro experto o en caso de la primera sesión será una participación mixta y contaremos con 10 minutos adicionales en donde se abordarán las dudas o comentarios que la audiencia desee realizar. También queremos recordarles que una vez iniciada la franja de preguntas, en cada conferencia se consignará en el chat el formato de registro para la asistencia y este a su vez se cerrará una vez finalizados los 10 minutos de dudas. Recuerden que cada conferencia tiene su propio formato, es decir, al finalizar la sesión deben haber firmado las dos asistencias. Se les recuerda que para obtener el certificado deben participar de al menos el 70% de las sesiones y por tanto diligenciar los formularios es muy importante para nosotros. Les recomendamos que en pro de que su asistencia sea validada por la logística de este evento, se identifiquen en la sala de Zoom con el nombre como se registraron en el formulario. Les agradecemos mantener sus micrófonos y cámaras inhabilitadas hasta que demos paso a las preguntas pertinentes. Y por último, les recordamos que las memorias de cada sesión serán las grabaciones a las presentaciones, las cuales serán subidas a nuestra página en YouTube, Centro de Estudios de Ingeniería Civil WIS, o para más información acerca del cronograma del seminario, los participantes y las últimas noticias que el Centro de Estudios tienen preparadas para ustedes, pueden visitar nuestra página web www.aceiwis.com.co. Muchísimas gracias a todos. Damos paso a Eliana para que nos comente más acerca de nuestro primer conferencista. Buena tarde. Buenas tardes a todos. Para nuestra primera ponencia, la cual tiene por nombre Lineamientos y consejos para intervenciones cotidianas y permanentes de la movilidad urbana sostenible, tenemos al ponente, el arquitecto Carlos Ernesto Laverde López. Él es arquitecto, magíster en diseño urbano y especialista en psicología del consumidor, con 9 años de experiencia asociada con espacio público, paisajismo, patrimonio, iluminación y movilidad en el sector privado, público y académico. Actualmente presta sus servicios profesionales a la Secretaría Distrital de Movilidad para temas de transporte sostenible, principalmente para el componente peatonal. Y bueno, sin más que decir sobre este ponente, entonces los dejamos con la conferencia de él. Esperamos que la disfruten. Recuerden las indicaciones que dijimos, ya que esta va a ser diferente de pronto para los que acaban de ingresar, para que vayan participando y la charla sea bastante dinámica. Buenas tardes a todos. Primero que todo, darles las gracias por esta participación, por esta invitación a formar parte del Congreso. Y, digamos, siguiendo la temática que se está planteando, al principio abordamos con Jimena Cantor ese lineamiento desde normativa, después fuimos con Pedro viendo cómo se configura la ciudad colombiana y de último estaba Marco Antonio Romero ya dándonos esa especificación de cómo iban esos trazados. Yo voy a pararme sobre algunas líneas de ellos y he modificado un poco mi presentación para que sea más nutritiva para ustedes y recordándoles que todos somos peatones, entonces la segunda parte va a ser muy enfocada en que ustedes puedan participar y presentar, digamos, sus apreciaciones, porque digamos que vamos a trabajar desde la visión
de la percepción más cotidiana de las personas. Todos somos seres humanos y se nos olvida a veces que nos hemos integrado en este rol para formar parte de la ciudad que es el lugar donde nos reunimos y somos animales gregarios y de costumbres. Esto condiciona mucho la forma como nos desarrollamos y nos movemos. Entonces, nos agrupamos para facilitar cuáles son nuestras interacciones y fuimos ocupando ese espacio público, el espacio que era de todos, el espacio del desplazamiento, y poco a poco los vehículos fueron llegando a ocupar también esos espacios. Asimismo, tenemos un lenguaje común, un lenguaje que hace parte de ciertos acuerdos. Cuando está ese elemento al fondo y todos empezamos a llamarlos torre, faro, edificio, construcción, empieza a haber un consenso sobre cómo llamamos a las cosas. Y eso determina unas dinámicas de uso y apropiación de lo que pasa en nuestro entorno. Es decir, que nosotros como seres humanos construimos nuestro entorno y también podemos leerlo, y leerlo como sus intenciones y sus usos. Ahora, estos elementos configurados del espacio nos van a dar percepciones, y tenemos percepciones, por ejemplo, como el agobio. Y esta persona que está en la mitad podría pensar que puede ser agobiante en la calle de la izquierda de la pantalla por su estrechez, porque es una calle que está en piedra y le parece arisca, tosca y demás. O podría pensar que la calle a la derecha, por su alta velocidad, su amplitud y demás, también podría ser agobiante. Es decir, que estas percepciones son individuales y cambiantes. Pero a lo largo del tiempo, nuestras prioridades van cambiando. Y así como, digamos, la apreciación de la belleza estética sobre el cuerpo humano ha venido cambiando en el tiempo y esas percepciones han cambiado, asimismo, nosotros cambiamos nuestra percepción sobre la ciudad y sobre el mundo. Bogotá es una ciudad de más o menos 500 años, el cual tuvo un crecimiento demográfico muy fuerte que empezó como en 1916. Multiplicó su población y empezó a tener roles diferentes. Otro cambio importante fue la revolución industrial, que hacia 1760 y 1840 cambió la forma como se empezaban a producir las cosas. La producción en masa abrió la puerta y la línea del modelo fordista nos cambió la percepción. Y desde la publicidad, este nuevo elemento empezó a dar la calle al rey, a ese poderoso elemento que iba a transformar nuestras formas, la nueva forma de movernos hacia 1920. Y hacia 1950 ya tenía como esos referentes en la publicidad donde la magia en movimiento, donde esa aseveración o asimilación como formas de aviones nos daba la libertad, el poder, la confianza, y todos hemos escuchado esto alrededor del vehículo, y eso modificó la ciudad, pero eso también trae sus consecuencias. Cada uno de esos puntos que hay ahí es un peatón muerto. ¿Ustedes encuentran algún patrón en este modelo? ¿Notan algo que reconozcan? ¿Es la ciudad de Bogotá? ¿Ven alguna característica en la dispersión de los puntos? ¿Alguien podría decirme? Nadie. Les voy a poner la que será más fácil. La siguiente son los heridos, solamente peatones para la ciudad de Bogotá. Y hay una similitud entre ambas imágenes. ¿Va a leer el chat? Sí, ahí podemos ver que están escribiendo. Ahí está, Andrea Gutiérrez dijo, son vías principales. Exactamente. Sí, la mayoría de los casos de lesiones se dan en vías principales. El cuerpo humano no está acostumbrado y pasan dos cosas. Uno, el urbanismo se ha ido agregando y ha ido modificando la ciudad para que aparezcan estas configuraciones de tener que ir más lejos. La ciudad crece y esos viajes se van tornando un recorrido más lejano que tenemos que suplirlo con vehículos. El vehículo no es el enemigo. La mala arquitectura y el mal diseño tal vez ha generado ciudades mega expandidas y mega ambiciosas que han tenido que resolver las líneas de otra manera. Y esos ejes se convierten en cicatrices que nos van fracturando. Ahora, si nos preguntamos cómo se está moviendo esa gente, vemos aquí un sesgo muy particular y dejo pues, de manera respetuosa la consideración, y es que los estudios de transporte normalmente basan sus estudios sobre mayores a 15 minutos a pie. Eso querría decir que, por ejemplo, de peatones, ustedes solamente hacen 2 millones de viajes, 623.000 viajes en total caminando.
pero pues cada persona tiene diferentes viajes a lo largo del día. Normalmente estos datos siempre se van sesgando y siempre se van tornando así porque los únicos modelos que han tenido en cuenta las participaciones totales, la repartición modal se vuelve completamente aplastante para el resto de los modos y la distribución sería excesiva. Aquí tengo, por ejemplo, un modelo de los 13.000 viajes de Bogotá. La repartición de peatón es casi de un cuarto si lo contamos a mayores de 15 minutos. Pero 15 minutos, ¿cuánto es? Para los que conozcan tal vez de la Secretaría de Movilidad hasta el Calima, o para los que han caminado desde la carrera séptima de Bogotá, desde la Plaza de Bolívar hasta Terraza Pasteur. Es más o menos esa distancia. 15 minutos es un largo tramo. Y pues precisamente si hiciéramos la cuenta de que en promedio todos los monitores de pulso, monitores de frecuencia, miden 5.000 pasos y lo sumamos por 8 millones de personas y lo multiplicamos, ese promedio de personas caminando o de pasos al día, nos daría que tenemos 26.600 millones de metros diarios recorridos. Eso es un montón de viajes, pero se están tomando sesgadamente. Para sumar a la condición de caracterización del peatón, es importante entender que venimos en varias tallas, formas, condiciones, capacidades y sobre todo tomamos a veces ocupaciones, prejuicios, medidas y roles. No nos movemos igual cuando estamos paseando, a cuando estamos jugando, a cuando vamos al transporte público, cuando nos ha cogido la tarde, cuando vamos con nuestra pareja. O sea, es todo un rol diferente porque se está disfrutando la ciudad. Y hay que entender que esto también viene con dos condiciones. O a veces tenemos movilidad reducida, que puede ser como el uso de bastones, que estemos chiquitos y las dimensiones no estén adaptadas a nosotros, que hayamos utilizado un yeso o una muleta, o movilidad reducida permanente, que hayamos tenido problemas de ceguera, cognitivos, visuales, mixtos y demás. La ciudad debería cumplir este diseño universal y en eso es lo que me gustaría centrar esta exposición. Y es, vamos a hacer un uso equitativo del espacio respondiendo más a las condiciones de uso de las personas y devolviendo a la ciudad a ese uso conjunto, porque no nos reunimos para darle la prioridad al vehículo, que si bien es importante y nos resuelve la vida y es una facilidad, tenemos que volver a centrar la prioridad no en ese 12% de la población que tiene vehículo, sino en el 100% que necesita vivir bien, centrarnos en la calidad de vida más que en el movimiento. Aquí tenemos un caso de la carrera séptima, el mismo espacio, tomado en diferentes momentos históricos, cuando la carrera séptima era completamente peatonal, de un flujo muy parecido. Después, con la llegada del tranvía, tuvo sus primeras modificaciones hasta llegar el proyecto a la condición previa a la carrera séptima. La densidad es mucho menor acá que la que se manejaba antes. Obviamente la velocidad había cambiado y es simplemente la pregunta que se ha hecho en ingeniería, ¿cómo mover más? Pero después, cuando pasa a términos de movilidad, pregunta, ¿cómo mover mejor y cómo mover con más calidad? Y eso es un hecho importante. El segundo hecho importante que deberíamos sumarle a esto es cuáles son la configuración de los espacios. Tenemos espacios de diferentes categorías alrededor de toda la ciudad, vías arteriales, vías secundarias, callejones, plazas, alamedas y parques, y todas se desenvuelven en un contexto. A veces pensamos la línea que conectamos como un eje infinito que tiene una categoría, eso es una ABC, es una vía arterial, y no pensamos cómo, por dónde está pasando esa vía, qué elemento hay al lado que transforma su uso y que modifica las condiciones y necesidades del territorio. Y a veces llegamos a situaciones como esto. Esto es una de las propuestas del barrio inglés. Estuvimos trabajando en una glorieta que llegaba con un diseño que urbanamente pues era propositivo, muy geométrico, pero obviamente cada diseño que hacemos tiene sus implicaciones y a veces la estética nos castiga en funciones de operación. Pero a veces llegamos a hacer propuestas de urbanismo táctico. Y como toda moda, creo que el urbanismo táctico tiene su valor en poner en cambio cuáles son las condiciones del uso, cómo se puede dar una visión diferente. Pero hago la advertencia, nosotros somos profesionales que estamos dedicados a ejecutar un espacio público dignificante, una condición de fachada a fachada que sea óptima para la vida de las personas. El espacio público
o el urbanismo táctico está muy bien para las personas que apenas están ingresando y que necesitan hacer una protesta social sobre el uso del espacio y reclamarlo como tal. Elementos comunes por apropiaciones comunes en territorios, ¿sí? Por acuerdos. Pero nosotros como diseñadores y arquitectos y ingenieros no podemos detenernos ahí, sino que tenemos que buscar las condiciones. Para eso habíamos trabajado en algún momento cuáles eran las franjas funcionales. Y eso Marcos nos los explicaba y nos decía, claro, tenemos que tener una franja de circulación, unas franjas de mobiliario, y va a haber ciertas restricciones entre una franja y la otra. Creo que eso quedó claro para todos. Y tenemos que pensar que esos flujos, sin importar en qué te muevas, porque en este momento vas a pie, después vas a estar en bicicleta, después vas a venir en el transporte público, tienes que pensarlo de manera holística e integral. Piénsalo como a nivel de flujo, si se quieren ver desde el transporte, líneas que continúan, y que el que gira pierde la prioridad. Entonces, lo que quiero enfocar, después de esta larga introducción y recuento de lo que ya se había dicho, es que cómo vamos a revisar los elementos más cotidianos, cosas como un simple cruce peatonal que expresamos en cualquier momento dentro de los proyectos. Mi función dentro de la Secretaría de Movilidad es revisar infraestructura. Yo reviso proyectos desde el metro, las troncales, o sea, lo que pase en la ciudad que tenga peatones, casi que pasa por acá, pero digamos todo el tiempo encuentro frustración al ver que siguen presentándose las mismas tipologías. Y son casos que yo creo que todos caminamos y todos hemos estado en la calle. Entonces, me gustaría traer algunas recomendaciones y más que construcciones, que ustedes me ayuden a construir cuáles serían las formas correctas de hacer los elementos, porque creo que más allá de la técnica está la lógica, y esa lógica responde al uso cotidiano de esos elementos como los mencionamos en el pasado. O sea, al inicio de la presentación decíamos, configuramos el espacio para que tenga una comprensión común, un lenguaje que sea claro y que cuando estemos ahí sepamos cómo circular. Esta esquina me está dando el cruce porque tiene unos elementos que son el vado, la cebra, que me marca una alerta y me dice, pilas, va a pasar algo allá. Me marca un sardinel que me dice, no sigas para este punto. Me está diciendo cuál es la direccionalidad. Pero entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacerlo mucho más abierto y me aceleré para dejar más espacio a esta parte y que podamos hablar sobre este punto. Y es cómo se diseñan las condiciones normales en la ciudad. Cómo un simple recorrido en campo nos puede dar la percepción de lo que es necesario. Esto lo hemos visto un montón de veces y se los juro que parece tan sencillo, pero quiero de verdad que me digan qué pasa ahí. Estas fotos que van a ver a continuación hacen parte de un recorrido que hicimos sobre la NQS hace unas semanas. Son unas fotos donde básicamente estamos recorriendo de norte a sur algunos tramos que ya irán reconociendo. ¿Alguien me podría decir qué se puede ver ahí? Bueno, les recordamos a todos que pueden intervenir, pueden hacer sus intervenciones. Tenemos ahí ya los micrófonos activados porque ahorita estaban bloqueados, entonces si alguien desea hacer su aporte, pues ahí lo puede hacer prendiendo el micrófono o escribiéndolo en el chat y se lo diremos al ponente. Bueno, Listo. por ahora tenemos a Andrea Gutiérrez que nos dice que se pueden ver las líneas de deseo de los peatones al transitar. René nos dice experiencia de usuario. Andrea también nos dice que no precisamente por el sendero dispuesto como franja de circulación peatonal, haciendo un aporte adicional a lo que había dicho anteriormente. Camilo Suárez nos dice, los peatones no siguen los caminos de línea recta para ir de A a B, siempre buscarán la forma más rápida y en diagonal. Perfecto, exactamente. Y seguimos presentando diseños que tienen, y también lo hice intencional para no traer proyectos aquí y no criticar a nadie, es como estos espacios que recorren de verdad necesidades
y podríamos hablar sobre proyectos concretos, pero preferí traer esto más genérico. Aquí tenemos, por ejemplo, un pompeyano. El pompeyano, básicamente, como regla general, debería conectar la franja de circulación peatonal, conectar toda la amplitud de ambos senderos, o así fuera una cebra, mantener la continuidad sobre la circulación vehicular y aprovechar el espacio de la franja de amoblamiento para conectar, digamos, tanto dar el ascenso a los vehículos, permitir los radios de giro, ahí lo vemos. Alguien me puede encontrar un detalle, bueno, hay 3 detalles en esta intersección que parece muy bien ejecutada. ¿Alguna pista? Bueno, les doy el primero. Las canecas. Las canecas las ubicamos en la franja de mobiliario y paisajismo para el uso de los peatones que están sobre la franja superior. ¿Quién de ustedes se atrevería a cruzar hasta acá, a botar algo y cruzarse sobre esta circulación de bicicletas? La cual está bien en el sentido de que estamos dándole continuidad porque no estamos ofreciendo el cruce. Mantener las líneas continuas y directas nos permite dar esa trazabilidad de lado a lado. El tránsito transversal de solución de esquina compartida. Sí, Andrea, efectivamente podríamos acercar, porque no necesitamos detener a la bicicleta, porque no le estamos diciendo al peatón cruza hasta el otro lado. Podríamos acercar la franja de alerta para configurar una esquina más concreta, que la persona en movilidad reducida sepa dónde empieza su posibilidad de cambio de sentido y entrar a una configuración donde mantenemos la franja de mobiliario y restricción o segregación que permita poner mobiliario en disposición intermedia. Recuerden que todos los elementos de mobiliario que podemos integrar a las franjas funcionales van a estar en función de cuál es su uso. Y pues seguimos presentando como unos elementos que están ahí sueltos en el espacio, más respondiendo a la lógica de dónde deberían estar, pero no a la lógica de dónde debería estar continua. La franja de loseta táctil debería ser continua sobre el pompeyano. Sí, normalmente las franjas de loseta deberían estar continuas para guiar tanto las alertas a borde, indicando dónde está la advertencia, el límite, el peligro y dónde está la línea deseada. Pero seguimos utilizando estos texturizados que son muy fuertes y a veces hemos relacionado con que esa condición del espacio rugoso, tal vez pueda ser la palabra, es peatonal e incluso dañamos todo el andén para hacer un car lobby para el vehículo y destruimos toda la condición peatonal. El vehículo está apropiado de llanta con aire, suspensión, muelle, tijera, todo un montón de sistemas que le ayudan a mitigar el impacto de esto. Un espacio que casi que se crea una moneda de 100 pesos, pero al otro lado, la persona que va en tacones, coche de rueda, carrito de mercado, ¿cómo le impacta esta textura? De verdad creo que deberíamos diseñar los espacios de la parte superficial para favorecer la rápida circulación y no entorpecer. Si vamos a hacer algo es demarcar efectivamente cuál es un radio de giro real y contundente sobre el movimiento deseado. 2, limitar los carriles de verdad a unas dimensiones. A veces diseñamos como genérico unas dimensiones exageradas y a veces pues no las necesitamos. O por último, dejar unas rampas. La idea no es dañar el carro, pero la idea es que haya de verdad un frenado. Vamos a ver algunos ejemplos de esto más adelante. Otro tipo de falla. Dejamos la circulación vehicular para el ingreso al predio, que está perfecto, las personas pueden ingresar a sus predios y es un elemento de negociación sobre el espacio público, pero, por ejemplo, ejecutamos en losetas de 40 por 40 y esta texturizada sufre mucho más por el tema de asentamientos. Hay que revisar muy bien cuáles son los temas de suelos y revisamos cuando vemos el espacio público, y el espacio público me refiero de paramento a paramento, no es los andenes nomás, el espacio público es completo. Tenemos que tener en cuenta cómo son esas configuraciones de los materiales que vamos a implementar, cuál va a ser esta circulación. Y siempre recomendaría concretos, así que lisos y escobillados.
franjas de alerta, franjas de guía, indicando dónde están los conflictos, y rampas desarrolladas sobre las franjas de circulación para dar respuesta a las circulaciones. ¿Qué les dice este espacio? ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Qué creen que se podría mejorar? Invasión del espacio público por los vehículos. Efectivamente, Camilo. Muchas veces lo que nos pasa es que terminamos, digamos, diseñando andenes bajitos y ofreciendo servicios que necesitan delimitar las áreas de circulación para que podamos mantener las franjas de segregación. Es claro que cuando damos una lectura de rampa a la entrada, la gente va a pensar que eso es para parquearse. Y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que las cosas deberían estar en función de su capacidad y estar planeadas para eso. Pero cuando generamos estos lenguajes ambiguos, pues el flujo se termina tergiversando así. También podemos ver que la gente, hemos desconocido muchas veces cómo se dan los elementos complementarios a la circulación peatonal o al uso de las vías, como por ejemplo el consumo y la alimentación. Somos capaces de hacer estaciones de gasolina, pero no tenemos a veces puestos de alimentación o de bebidas o de algo más que complemente el uso del espacio. A veces tenemos que pensar los espacios más en función de la dinámica, y una dinámica que está restringida y aislada de las dos franjas de circulación. Por ejemplo, aquí podemos ver un caso de implementación de cicloinfraestructura, un paradero y una vía. ¿Ya notaron el pequeño problema que tenemos? El paradero está ubicado, el paradero está ubicado justo detrás de un seto. No hay forma de acceder al paradero en ninguna parte. A veces una visita en campo pues, nos deja verificar cómo está configurada la zona verde y pues, sencillamente no enviamos una supervisión a construcción. Esto es un elemento también muy típico y vamos a ver varios ejemplos de que eso ocurre. A veces las intervenciones del espacio público, digamos que sufren más de sentido común que de falta de conocimiento. Por ejemplo, este es otro caso de tema de supervisión. Aquí tenemos la tableta de loseta guía que fue efectivamente comprada y la loseta alerta se puso justo después de la franja de mobiliario. La loseta alerta está muy bien implementada, pero supongo que el arquitecto dejó la indicación, el maestro de obra construyó todo su espacio público y después dijo, me sobran estas losetas rayaditas y pues las terminó poniendo acá. Aquí tenemos todas las losetas de la línea de guía que las dejaron dispuestas de manera transversal sobre la zona de mobiliario y paisajismo. Caso como este. Ejecutamos una escalera, buscamos un desarrollo mayor para hacer la rampa de circulación para personas con movilidad reducida y terminamos ejecutando 2 escaleras al final para resolver la diferencia, en vez de haber complementado la rampa. Posiblemente temas de supervisión, se ve una buena intención, pero terminan ahí en una condición desafortunada. Veíamos las franjas funcionales. Efectivamente se ve la franja, el antejardín y siempre dejamos el radio de circulación. Desde la ingeniería hay ese deseo de no ocupar con el carro que está girando el primer vehículo. La persona obviamente no va a respetar ese espacio, hay que respetarla. Hay que buscar conectar esa línea de deseo donde están esas 2 franjas y poner el vado de la amplitud total de la franja funcional con la cebra correctamente implementada, que así no está implementada el Código Nacional de Tránsito, permite que tú cruces por cualquier esquina. Y en dado caso, digamos que el vehículo que gira es el que pierde la prioridad. Siempre analizando la intersección de esta manera, se supone que debería haber cierta cordialidad al detenerse y girar y
permitir el cruce a las personas que están habilitadas en ese momento con el sentido del flujo. Ejemplos de topografía y problemas de redes. Aunque esta foto tiene algo que me gusta. Como pueden ver, hay una larga rampa que termina sobre un pompeyano y antes habían propuesto como una serie de recovecos que intentaban dar respuesta. Entonces te sales a la calle, circulas sobre la calzada, te subes al pompeyano y puedes cruzar. Si vas en silla de ruedas o si eres un adulto donde 20 centímetros pues ya es un obstáculo para ti. Pero vuelve a ver el uso del escaño, que es ese elemento olvidado de una silla corrida en el espacio público. Yo sé que ahorita mucha gente le da como fastidio sentarse en la calle, pero digamos lo tenemos. Aquí tenemos a un amigo que se llama Gustavo. Gustavo es ingeniero de transporte y arquitecto. Y pues precisamente estábamos viendo que él no alcanzaba a utilizar el uso. Cuando diseñaron el módulo, precisamente se planteó que la circulación estaría sobre esta franja y que posiblemente alcanzaría a recargar la tarjeta. Pero la inclinación de la topografía modificó las condiciones de implementación del vado y es obvio pues, que ya no alcanzaría. ¿Alguien me puede decir qué vemos acá? Sí, es un vado. Es un separador en una vía que convirtieron mediante señalización en un complemento para que las personas pudieran cruzar de lado a lado. En general faltaría una intervención completa y eso es casi lo que... Antonio, perdón, es que esa es otra cosa, la cultura, como hemos llevado a la implementación de que la Secretaría de Movilidad solo puede hacer señalización, ya cada que vemos una zona demarcada, consideramos que es espacio ciclista. Y eso está bien, eso es el lenguaje que se va vendiendo a través del uso masivo de las cosas. Cuando ya llegamos a esa condición de masificar el uso, identificar los elementos como tal, podemos entrar a tener ese entendimiento que tú tienes ahí, Antonio. Pero en este caso, pues primero estaríamos buscando la conectividad peatonal, porque mira que no hay una cicloinfraestructura. En este caso, pues al no haberla, la ley 1811 te permite ir sobre calzada con todas las prevenciones y las reglas como si fueras un vehículo automotor, pero pues podrías ir sobre calzada y en este punto lo que estaríamos buscando es la conectividad peatonal que va precisamente hacia una estación de Transmilenio. Este es ese típico caso donde el edificio interviene también el antejardín, marca estos cajones que ya todos saben en su cabeza qué es, y la gente con este vado y con este tipo de intervención hará la operación para ingresar y estacionar sobre este andén. Y además, pues supongo que hay una desconexión urbana acá y por eso entran a jugar estos elementos tipo U invertida, que entran a hacer limitaciones sobre la circulación peatonal. O sea, una silla de ruedas por acá, pues básicamente le toca salir y circular en contravía por la calle. Y un carro pues se estacionaría en este punto. Un vehículo sobre la vía es básicamente un obstáculo y puede ser multado. Y un elemento que ha sido impuesto sobre una franja de circulación que debe ser limpia, continua y homogénea, pues debe ser retirado para garantizar la continuidad. En este caso, la problemática tanto es del ejecutor como de los usuarios que hacen tránsito sobre el andén. La ciudad ha terminado resolviendo múltiples situaciones de corte de infraestructura, como el de la 94, donde tenemos este puente peatonal y esta oreja vehicular. La oreja del vehículo cae para dar cruce y el puente peatonal cae sobre este espacio para cruzar por este túnel. ¿Ustedes pasarían por ahí? Pues en general,
digamos, la percepción es de miedo, como veíamos el agobio desde antes, pero en general, digamos que no son sitios agradables, no son sitios que deseemos, y la invitación aquí también es a pensar no solamente en condiciones cuantitativas del uso y la capacidad de las vías, sino en condiciones cualitativas de cuál es el deseo, la experiencia urbana, las condiciones de seguridad, el riesgo que estamos generando con una intervención de estas. Claro, el vehículo es nuestro patrón o nuestra guía de futurismo y de modernidad, pero al otro lado también tenemos que en esas esquinas donde no estamos poniendo tanta revisión, están quedando este tipo de espacios lúgubres y desechos. Entonces, básicamente, al otro costado del puente tenemos que ir, llegar hasta este lado, voltear, cruzar por acá e ir hasta el final. Ustedes harían ese recorrido. Normalmente lo que la gente hace en este punto es que salta la baranda y se va por la calzada vehicular en contravía y se cruza en este punto. Aquí siempre se pueden ver personas subiendo este pedazo y subiéndose aquí por la rampa vehicular para tomar el puente. Único cruce sobre la novena. También podemos ver aquí qué pasa más adelante cuando cruzamos el puente al otro lado. Hicimos toda la intervención de la 94, dejamos incluso las vigas de contención del puente, pero no fuimos capaces de emplear el tablero y tenemos este punto justo donde llega la 94. Ya me estoy metiendo con temas muy puntuales de intervenciones más recientes, pero en general, ¿esto qué es? ¿Podría decir alguien? No es un pompeyano porque no está elevado, no es un cruce porque no está demarcado, no tiene la facilidad de cruzar porque está texturizado, pero básicamente es una respuesta que estamos acudiendo como si fuera típica de un cruce. Se puede ver mucho en Bogotá y es un elemento que termina siendo como una implicación de pompeyano, pero que no tiene el efectivo resalto para el vehículo. Creo que justo lo que no deberíamos ejecutar. Al otro lado también tenemos dentro de la cicloinfraestructura, digamos, espacios que hemos ido tomando para la circulación de bicicletas, claro, es una de nuestras prioridades, y hemos desconfigurado los andenes, dejando unas circulaciones mucho menores que después algunos más se toman, pero teniendo espacios muy amplios. A veces el problema no está focalizado sobre el andén. La invitación siempre es deténganse, aléjense y miren que tenemos mucho espacio en otras partes para resolver el problema. Normalmente toda la norma, la ley 1083 y muchas otras nos permiten una modificación del espacio urbano para, digamos, tener intervenciones más apropiadas y darle la prioridad a los actores más vulnerables. Les iba a contar una historia porque ayer me acordé de esto, y es los mogadores, MUPIs o elementos de publicidad visual. Originalmente están concebidos como elementos que van a dar información sobre la ciudad, las rutas y demás. Después en algún momento la publicidad ganó un poco más y se enfocó más en el vehículo y se terminaron destinando para informaciones más extensas. Después se propuso el M11 como complemento al M10, mobiliarios urbanos aprobados en cartilla, que tenían que venir, digamos, cargados con la información de las rutas que pasan y de lo que hay en el sector, para que cuando llegaras a cada espacio siempre tuvieras la información o incluso la publicidad local de las cosas, de las actividades locales, para vivir más en comunidad, como dónde se vende, dónde hay una peluquería, dónde hay una ferretería, dónde se alquilan apartamentos. Y eso debería estar acá, pero pues digamos que las dinámicas del mercado actúan un poco diferente. Siempre que vemos una calle, están en cualquier hueco, cualquier mal estado. Digamos, nos ponemos muy histéricos y nos molesta mucho que haya un hueco en la vía. Pero cuando vemos una calle inundada, un andén en mal estado, así pues haya cientos de personas utilizándolo, pues digamos que nos parece normal y estamos acostumbrados a levantar un poquito el pie y a pasar de lado.
pero todavía quedan gestos bonitos como de la arquitectura más antigua, donde todavía se piensa como en un lugar para sentarse, o al menos es el uso que la gente le da, o una última intervención que es el diseño más sencillo de este parque, que es una línea diagonal perfectamente planteada entre la circulación original del parque y allá. Si no hubiera estado esta línea, seguramente estaría todo el patrón de desgaste que habíamos visto en la primera foto. No creo que haya sido tan interactivo, pero me gustaría que pudiéramos conversar sobre dudas puntuales que ustedes tengan y pues tener la realimentación de ustedes para poder, digamos, atender sus inquietudes después de tantos años de estar peleando como cómo se debería hacer el espacio público de una manera más coherente. Muchísimas gracias, arquitecto Carlos, por esa interesante conferencia y por sus apreciaciones sobre la movilidad urbana sostenible. Pues bueno, vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas. Si tienen alguna duda o comentario de esta primera conferencia, pueden por favor escribirnos en el chat, o recuerden también que si lo desean pueden levantar su mano también para que realicen directamente la intervención y nosotros les solicitaremos que active el micrófono para este aporte. Mientras tanto, les recordamos que en el chat ya se encuentra disponible el forms de la asistencia para nuestra primera charla de la sesión del día de hoy. Antonio Gutiérrez nos dice, paraderos son de concesión EUCOL, pero ya nos comenta. Sí, totalmente. Los MUPIs, digamos que fueron concesionados para entregarlos a un doliente que hiciera la implementación de los elementos de mantenimiento y la publicidad. Es más fácil capturar, digamos, recursos desde una única fuente que gestione toda la administración de la publicidad. Y obviamente es entendible, pero los mogadores en otros países tienen una función como más barrial y creo que eso es algo que podría rescatarse para reforzar esas redes de convivencia ciudadana. Pido la palabra, por favor. Gracias, Sí, Carlos claro, Ernesto. sigue. Sí, gracias. Sí, quería comentar que el esquema de la concesión en sí no es malo. Me parece que más bien hubo falta o bien de tener en cuenta eso en la estructuración del contrato. No conozco los términos de la concesión. O bien durante el seguimiento no ser riguroso con el cumplimiento de las cláusulas en caso de que existiera. Porque obviamente cualquiera de nosotros como usuario del servicio de transporte público requiere en primer lugar de la información de cuáles son las rutas, cuáles son los horarios, las frecuencias, etcétera, antes que recibir cualquier mensaje publicitario, que hay que tenerlo para que se pueda financiar a su vez la hechura y el mantenimiento de los paraderos. Entonces, ya es un asunto que, digamos, dentro de la lógica de la gestión de la ciudad, competiría a los entes de control que nos expliquen al resto de ciudadanos por qué esa intención que debe estar acompañada, que es la de la información amplia de todo el sistema de transporte, no está. Y no solamente en este, no está en ninguna parte prácticamente. Gracias. Sí, Antonio, precisamente, digamos que los mogadores, que es como el elemento original, pasa a ser parte de este sistema de gestión y se ve una oportunidad para ubicar publicidad. Y como tú lo dices bien, es parte del sistema de gestión y el espacio público es muy costoso en términos de sostenimiento y construcción, a pesar de que pues, no lo pensamos así, porque pues, para nosotros debería ser gratuito. Pero en última sería también bonito tener los dos otros elementos como el M11 que se coloca paralelo y en algunas partes sí está implementado los ruteros y las indicaciones adicionales. Creo que falta más esa dinámica del intercambio y que no se vaya hacia el poste con la pegatina, sino como más a esa comunicación barrial en cartelera que se ha perdido.
Arquitecto, yo quisiera hacerle una duda respecto a algo que presentó ahí en la parte donde veíamos, digamos, lo que pasaba en las edificaciones, que ellos demarcaban una zona de parqueo sobre el andén y eso generaba obstaculización pues para el peatón, que es principalmente el que debería estar utilizando esa parte. Yo, pues digamos, dentro de lo que he visto aquí propiamente en la ciudad de Bucaramanga, y pues lo que siento que usualmente se ve es que también pasa que no se piensa, siento que eso pasa mucho en la zona, por ejemplo, de cabecera aquí en la ciudad, que hay zonas donde no se piensa mucho en la articulación de todo esto, y entonces, por ejemplo, la gente va en vehículo particular, necesita detenerse en algún lugar, digamos, allá hay muchos locales de comercio, y no hay suficiente capacidad de parqueaderos o no hay parqueaderos cercanos donde dejar el vehículo, entonces ahí es donde empieza la invasión de zonas que no deberían ser para el parqueo precisamente de ellos. Entonces yo quisiera saber, digamos ya con toda la experiencia que usted tiene, pues ¿cuál cree que debería ser la mejor articulación para solucionar este tipo de problemas? Porque yo siento que se da mucho en las ciudades, que digamos, la idea no es que genere un nuevo obstáculo para el peatón, pero pues el vehículo tampoco tiene dónde dejarse, entonces ahí viene a ser una contraparte de, bueno, y entonces, ¿qué se prioriza primero o cómo se soluciona? Listo. Sí te entiendo. Pasan varias cosas. O sea, uno, hasta 1904, con la primera implementación de Bogotá Futura, se cambia la estructura de la ciudad para que el edificio que paga toda la construcción, bueno, que en ese momento, hasta ese momento, el propietario de la casa tenía que intervenir su frente. Por eso mucha gente tiene esa percepción de que el frente de mi casa es mío, yo le puedo poner baldosa y hacer lo que quiera. Cuando en, el, en esa primera reconfiguración, las vías se empiezan a ampliar para la cabida de los vehículos, que en general eran muy poquitos, o sea, estamos hablando como de un vehículo por cada 100.000 habitantes, creo que era el inicio, obviamente ese número va subiendo hasta que se vuelve, digamos, de uso común y masificado como es hoy en día. Las funciones de la ciudad van cambiando, pero sus edificios no se actualizan tan rápido como lo hace el crecimiento del parque automotor. Por otro lado, digamos, estos usos, nosotros le hemos dado mucha prioridad de enfoque de crecimiento a la avenida como concentrador de funcionamiento de la ciudad. Se supone que cada edificio debería gestionar y resolver su estacionamiento, que el parqueadero, no sé, el centro comercial debería tener sus parqueaderos propios. Digamos que a estos niveles se puede gestionar y es rentable hacerlo, pero los locales comerciales no están, digamos, con la capacidad financiera y el soporte para hacer eso. En general, solo los usos grandes, digamos, deberían ser motivo de viaje largo, y tu urbanismo o tu sector, si estuviera bien mezclado, diversificado y con las condiciones apropiadas, tú no tendrías que desplazarte en carro para ir a otros lados a adquirir otros servicios. Digamos, todo lo tendrías más a la mano, una calidad de vida mejor. Pero en este sentido, con esa publicidad desde los años 20 nos hemos vuelto perezosos, queremos que el carro esté parqueado acá, decimos pagamos un montón por los vehículos, lo cual tampoco es del todo cierto, y terminamos utilizando la gestión del espacio público de manera diferente. Eso era un pretexto que había desde los años 70, 80, el andén era como el espacio para no trancar la vía, y fue una costumbre que se fue dejando de establecer el parqueadero acá. La invitación en este momento sería, uno, a utilizar los parqueaderos que están externos a la vía, que sería lo correcto, donde no te lo pueden robar, donde, digamos, las condiciones de seguridad son mejores, el recaudo para la ciudad está en condiciones positivas y no te estás tirando el andén. Dos, a que si el edificio tiene mucha función o uso de este tipo, pues debería gestionarlo ahí mismo. Y tres, que en dado caso que se considere una zona de estacionamiento, pues al menos la franja de circulación sea un elemento que se deje libre para la circulación de peatones. Listo, sí, perfecto, muchas gracias. Y yo creo que, pues otra duda y ya, yo creo que de pronto por el enfoque al manejar tanto en la zona en la capital, pues en Bogotá, ahorita, y eso lo dialogamos también en alguna parte de las charlas que hemos tenido durante este seminario, por ejemplo, aquí en la ciudad, la aplicación de la ciclovía. Sí.
¿Qué pasa? En Bogotá está muy desarrollada y acá apenas se está empezando a desarrollar, se tiene como el plan de empezar a dar esa prioridad a la cicla, pero entonces se ha visto en la ciudad mucho problema en la parte de la mentalidad de cómo se ve esa implementación de la ciclovía. Digamos, acá, o sea, no sé dentro de su experiencia en Bogotá, que ya es algo tan normal y tan ampliamente utilizado, ¿qué nos podría sugerir, digamos, acá con el problema de que, digamos, las personas ven mucho la ciclovía en este momento como que se está reduciendo el espacio que tenía para circular el vehículo, que se les están, por lo mismo que estábamos mencionando aquí, que están muy acostumbrados a parquear el vehículo al lado de la calle, entonces se les está quitando zona de parqueo, ese tipo de inconvenientes, y eso está generando mucha crítica contra la implementación pues más grande de esto de la ciclovía. Entonces no sé, dentro de la experiencia ya de Bogotá que tiene tanto manejo de esto, ¿qué nos podría sugerir? Listo. Modelos de implementación hay muchos, digamos, hay algunos que se han ido descartando por sus conflictos ya demostrados, que es como, por ejemplo, quitar espacio de circulación peatonal para implementar cicloinfraestructura. Este es un modelo que se ha repetido mucho en muchos países a nivel internacional y pues básicamente genera conflicto entre los vulnerables eh, y terminaba siendo más problemático en últimas, porque la ciclorruta es discontinua, en algunos pedazos ya no se puede quitar espacio. Digamos que aquí podríamos utilizar toda esta franja y la franja de circulación peatonal quedaría muy bien, pero en el siguiente espacio tendríamos un estrechamiento, lo cual haría una cicloinfraestructura discontinua, la gente no la usaría y se vuelve incoherente. La guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas plantea coherencia, conectividad, continuidad, comodidad y seguridad. Esos 5 criterios serían claves para cualquier propuesta. El Código Nacional de Tránsito te dice, y más con la modificación del 1811, te dice, puedes utilizar el espacio público, o sea, la calzada, para que el vehículo circule como tal. Mismo derecho tiene la persona que va en bicicleta, al mismo derecho tiene la persona que tiene un carro, porque no te hace más que tengas X número de plata para adquirir un vehículo. Son personas que están compartiendo la vía. ¿Tiene más derecho el señor que lo deja parqueado sobre el andén o sobre la calzada a una persona que está circulando? No, tienen igual derecho y en ese sentido deberían ser coherentes unos con los otros. Ni actuar incoherentemente de parte de la bicicleta o 2, no dejar el vehículo estacionado en vía, porque pues tampoco es para dejarlo ahí. En últimas, la ciudad le puede apostar a 2 modelos. O demarcan o no demarcan y comparten. Un equilibrio en cultura que iría enfocado a resolver la condición de uso de todos somos vehículos y todos compartimos justamente, o la segunda es demarcar. Demarcar tiene una condición muy particular y es que cuando demarcamos le estamos diciendo su espacio es ese y usted por qué hace en mi calzada, porque esto es para los vehículos y usted tiene su cicloinfraestructura allá, no se meta. Pero cuando no marcamos, digamos, la gente le tiene temor. Bogotá le ha apostado mucho al modelo mixto, responder a los corredores de necesidades altas para población que está en vejez, que está apenas iniciándose en la bicicleta, que no tiene la fortaleza física, que está en corbata o en vestido, que va a trabajar y que necesita suplir su recorrido. Pero las personas más habilidosas, con más experiencia, pues pueden tomar la calzada. El ministerio ha sido claro en decir, no es que yo le esté diciendo tome una o la otra. Así está la cicloinfraestructura, usted puede utilizar la calzada, pero hágalo con todas las condiciones de un vehículo, respetando los semáforos, las señales de tránsito, indicando con las manos, utilizando los elementos reflectivos, haciéndose como tal un elemento visible. Si en algún momento toca ir por el andén, pues sería respetar al peatón, que en ese caso pues iría más despacio y tendría más condiciones de vulnerabilidad. Mi invitación sería a que sobre todo es compartir en sana convivencia, sea cual sea el modelo. Es justo que en algunos puntos se hagan intervenciones estratégicas porque hay intersecciones, sobre todo, muy difíciles de resolver, pero en general que busquen atacar es la cultura más que la infraestructura. Creo que ese es el principal punto de conflicto. Muchísimas gracias, arquitecto. Tenemos un último comentario de Antonio Gutiérrez que nos hizo al privado, que dice que también que el concepto de antejardín es mal interpretado porque es privado pero de uso público. Claro que sí.
Digamos los cerramientos, precisamente aquí tenemos uno, la transparencia según el plan de ordenamiento territorial y la norma local que ustedes pues tienen, en este caso también es un POT, indicaría que el cerramiento no se puede impermeabilizar más al 90%, digamos que tiene que ser una transparencia. El uso de vegetaciones y demás y cerramientos estaría, digamos, incumpliendo el uso. La idea sería que fueran espacios abiertos, que se entreguen como parte de la concesión al espacio público y que estos podrían ser, digamos, zonas como cafeterías, antejardines y otros. Digamos, solamente se puede endurecer el acceso a los predios y dar continuidad solo a ese punto. En este caso, esto además debería ser mobiliario, vegetación, otros usos complementarios a embellecer y a disfrutar del paisaje. Tanto la fachada como la cubierta también hacen parte de elementos del espacio público porque son para la visión y el disfrute de las personas. Por ejemplo, ustedes han pasado por una esquina, una calle llena de culatas, de fachadas cerradas, es una calle hostil, es una calle que no dan ganas de pasar por ahí, da una mala percepción de seguridad, no hay control ciudadano de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, lo que nos pasa muchas veces en los caños, en las ampliaciones de avenidas. Entonces, eso, digamos que la fachada es un elemento muy importante en la construcción del espacio público y en la construcción de ciudad. Arquitecto Carlos, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo, este espacio, por todos sus aportes y por las respuestas que nos ha brindado el día de hoy. Le recordamos una última vez que el chat se encuentra en este momento para que realicen la asistencia, para que puedan consignarla. Y seguimos contigo, Eliana, para que nos comentes más acerca de nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias, arquitecto. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un buen día. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, arquitecto. Bueno, seguimos con nuestro siguiente ponente. Va a tratar el tema del rol de las percepciones en la calidad del servicio peatonal, caso de estudio Bogotá. Él es el ingeniero José Agustín Vallejo Borda, es profesional de Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Gerencia de la Construcción y doctor en la Ingeniería con énfasis en Transporte. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral del Centro de Excelencia BRT+, del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como profesor investigador de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Cuenta con experiencia como docente en cursos de probabilidad, gerencia de la construcción, transporte y cursos multidisciplinarios desde el año 2014 y tiene experiencia en la toma de información y análisis de datos de campo y encuestas de preferencias declaradas y reveladas y modelos estadísticos avanzados. Sin más que decir, los dejamos con nuestro ponente. Ya recuerden que la asistencia está en el chat para que los llenen quienes no la han llenado y ya la otra la estaremos pasando más o menos pues cuando se vaya finalizando la sesión 2. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. Les agradezco. Si la están viendo en este momento. Sí, señor, la estamos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, pues como comentaban, mi nombre es José Agustín Vallejo. Soy actualmente investigador postdoctoral de el Centro de Excelencia BRT en Santiago de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y profesor investigador de la Universidad de Investigación y Desarrollo en Bucaramanga. Hoy les voy a hablar un poco sobre la investigación que se ha desarrollado a partir de entender un poco cuál es ese rol que juegan las percepciones en la calidad de servicio de los peatones. Pues esta información, estos datos como tal han sido recolectados para la ciudad de Bogotá y la investigación se ha desarrollado principalmente alrededor de la ciudad de Bogotá. Quiero hablar un poquito de una pequeña introducción y contextualización del tema peatonal. Básicamente, el contexto peatonal se entiende para la ciudad de Bogotá como aquellas actividades que se realizan pues caminando. Aquí les presento una imagen donde se está mostrando la distribución, la partición modal, que son datos entregados por la última encuesta de movilidad del año 2019, donde encontramos que el 36.5% de los viajes, estos son viajes de commuting, viajes a trabajo, viajes a estudio, son realizados la gran mayoría caminando.
De aquí la relevancia un poco de entender este modo, de entender esta actividad, y también entender que la relación que tiene el peatón es muy diferente, con el entorno es muy diferente a la que tienen otros modos de las vías, otros actores viales. Si nosotros vemos actores viales como lo son las personas que van en vehículos privados o en vehículos públicos, estas personas tienen una interfaz que los separa de su entorno. ¿A qué voy? Digamos, si nosotros vamos en el bus, en el carro o algo por el estilo, nosotros no estamos interactuando directamente con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Digamos que esa parte del vehículo nos está separando de lo que sucede ahí. Este caso no es así cuando estamos hablando de peatones o de ciclistas, ya que tanto el peatón como el ciclista pues se relaciona directamente con su entorno. Básicamente lo único que lo separa de su entorno es la ropa que lleva puesta. Entonces de aquí es la importancia de esta parte como tal de las percepciones, por lo que nosotros quisimos preguntarnos cuál era el rol de las percepciones que precisamente tenían los peatones al momento de hablar de calidad de servicio peatonal o de la calidad de servicio de la infraestructura de peatones. Para aproximarnos a esta pregunta, básicamente lo que hicimos fue recurrir un poco a el estudio del travel behavior, donde en el travel behavior, en el comportamiento de viaje en español, que no es tan conocido como con ese término, pues se quiere identificar cuál es ese genoma o esa forma en la cual los peatones están relacionándose con su infraestructura para posteriormente percibir una calidad de servicio de la misma. Aquí hay algo que quiero primero aclarar y es el tema de las percepciones. ¿Qué son esas percepciones? Básicamente están definidas como esa organización, identificación e interpretación de toda la información que nosotros recibimos a través de sistemas sensoriales y pues a través de nuestro sistema nervioso para entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Obviamente esto nos lleva también un poco a decir que pues las percepciones no van a ser iguales para todos. De hecho, vamos a encontrar personas que puede que piensen una cosa A sobre un elemento y otra persona sobre ese mismo elemento puede que piense una cosa B, precisamente porque esto requiere de una interpretación. Ahora, otro de los términos que también es muy relevante entender acá es lo que está asociado a la calidad de servicio. Y básicamente la calidad de servicio nosotros la entendemos como esa comparación que hay entre lo que esperamos recibir, las expectativas que tenemos de un servicio, con lo que realmente estamos recibiendo por parte de cualquier tipo de servicio, como en este caso sería el servicio que uno recibe de la infraestructura peatonal. Ya cuando hablamos de calidad de servicio, es necesario en el área de transporte hablar un poco sobre el nivel de servicio, o level of service, como se conoce comúnmente en inglés. El nivel de servicio aparece por primera vez definido en el Highway Capacity Manual del año 65. Esta es la segunda versión de este manual del Transportation Research Board. En este manual, básicamente se establece que el nivel de servicio es una estratificación cualitativa que va a representar el servicio que está entregando una infraestructura de transporte. Y acá quiero mencionar esa parte de infraestructura de transporte porque vean que acá todavía no estamos hablando de peatones. Se está hablando de infraestructura de transporte en general. Sin embargo, la primera vez que aparece, en el año 65, como les comentaba, fue desarrollado únicamente para evaluar infraestructura de transporte de vehículos en tráfico ininterrumpido. Esto es, por ejemplo, una autopista donde no tenemos ningún tipo de barrera o de limitación que nos esté interrumpiendo el tráfico. Entonces, para este tipo de infraestructura fue que se desarrolló por primera vez el nivel de servicio. Se basó, pues precisamente como estamos hablando de tráfico ininterrumpido, pues en una relación de la demanda versus la capacidad. Es decir, tengo una vía que está ofreciendo una cantidad de espacio, ¿cuántos carros están andando? ¿Cuántos vehículos están andando por esa vía? Si no tenemos trancones, si no tenemos demoras, pues estamos evaluando esto en un muy buen nivel de servicio. Si tenemos algún tipo de atascamiento, aquí ya tendríamos malos niveles de servicio. Para definir esas categorías o esa escala de bueno o malo, básicamente se definió una escala no simétrica ordinal desde A hasta F, donde A era el mejor servicio posible y F es el peor nivel de servicio posible. Generalmente se ha definido E, la letra E, como ese punto en el cual la demanda es igual a la capacidad.
O sea, se está sirviendo lo que se puede servir, no más, no menos. Por eso hablamos que es una escala no simétrica. Ya cuando pasamos a hablar un poco de la parte del nivel de servicio peatonal, este aparece unos añitos más adelante. De hecho, la primera vez que se propone algo relacionado con el nivel de servicio peatonal es en el año 71, por una tesis de un investigador de apellido Fruin, que básicamente lo que hizo fue utilizar la propuesta que tenía el Highway Capacity Manual para los vehículos y aplicarla al contexto peatonal. Por ende, las primeras investigaciones asociadas al nivel de servicio peatonal, pues también se basaron en esta relación de demanda versus capacidad. O sea, aquí a lo que vamos es que estas primeras versiones nos decían, venga, si hay mucha gente en el andén, estamos mal. Y si hay poquita gente en el andén, eso estamos bien. Es decir, digamos, si yo soy la única persona que está en el andén, eso sería genial. Aquí aclaro algo. Esto estamos hablando del año 70, década de los 70, cuando este tema estaba comenzando, porque aquí más de uno sabemos que precisamente el estar solos en la acera no necesariamente implica que eso sea bueno. Obviamente esto ha ido cambiando, pero ya a lo largo de la presentación les voy a comentar cómo ha cambiado esto. Bueno, posteriormente ya aparecen nuevos indicadores de servicio peatonal, aquí los voy a llamar ISPs, que también nos sirven para entender un poco de qué manera las personas están interactuando con la infraestructura. Otro tema que también es bastante relevante es hablar un poco sobre la teoría de la satisfacción. Esta teoría de la satisfacción se ha desarrollado mucho en áreas diferentes al transporte y en áreas diferentes a la ingeniería, pero al aplicarla nosotros en este tipo de elementos de ingeniería o de transporte, nos ayudan a entender algunas cosas que no se entienden tan fácilmente si lo hacemos como desde nuestra perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría de la satisfacción? Básicamente, en otros contextos, se ha establecido que la calidad de servicio, que aquí estamos denotando como QoS, nos va a afectar de forma directa y positiva la satisfacción. ¿A qué voy? Si la persona está recibiendo una buena calidad de servicio o está percibiendo una buena calidad de servicio, esto va a impactar positivamente, o sea, es decir, esa persona va a percibir una satisfacción positiva. Ahora, cuando hablamos de la percepción que los usuarios tienen sobre diferentes elementos, esta percepción o esta interacción como tal nos va a repercutir de manera positiva o negativa la calidad de servicio que nosotros estamos percibiendo. No importa si viene por el lado de los atributos que se pueden medir de manera objetiva, como lo son los anchos de la acera, como lo son el flujo peatonal, por ejemplo, o si vienen de la parte de percepción. Es decir, de qué manera está percibiendo la persona esa interacción con su infraestructura. Esto último es algo que solamente hasta ahora se está incorporando en el contexto peatonal. Y de hecho es un poco de lo que se basa la presentación del día de hoy. Aquí para contarles un poquito más de historia también asociada precisamente a estos indicadores de servicio peatonal, pues les voy a comentar cuáles son los atributos que se han considerado a lo largo de la historia para evaluar la infraestructura de los peatones. Como les comentaba al comienzo, cuando se comenzó a hablar de este tipo de metodologías, pues solamente nos interesaban atributos de flujo y de geometría. De flujo como por ejemplo, cuántos peatones están pasando por la acera, de geometría como el ancho, el largo. Esto es básicamente para poder determinar esa relación demanda-capacidad. Posteriormente, ya a finales de la década del 90, comienza a aparecer también elementos del entorno como importantes para poder medir o pues para poder calificar esa infraestructura peatonal. Ya posteriormente no solamente se involucran elementos del entorno, sino también elementos ambientales y de percepción. Pero aquí quiero hacer una aclaración, porque ya les había comentado que solo hasta ahora se estaba considerando la parte de percepción. Cuando hablaba de eso es percepción del usuario. Acá, esta percepción que aparece en esta tabla es percepción de expertos. ¿A qué voy? Alrededor del año 2005 comenzaron a aparecer metodologías en las cuales se le pedía a expertos en el área que evaluaran la infraestructura peatonal de forma cualitativa. Es decir, que de alguna manera dieran su opinión por medio de una evaluación, obviamente siguiendo algunos parámetros. Sin embargo, acá esto seguía con el mismo inconveniente y es que en realidad la persona que estaba evaluando la acera no era el usuario directamente, sino era otra persona que se consideraba experta en el área
pero pues generalmente recuerden lo que hablábamos de la calidad de servicio, que es precisamente lo que yo recibo versus lo que yo esperaba recibir. Entonces, ¿quién mejor que la persona que en realidad está siendo el usuario de esa infraestructura? Bueno, posteriormente ya comienza a aparecer elementos de usos del suelo para evaluar la infraestructura peatonal y ya lo último ha comenzado a incorporar también elementos asociados a la estructura poblacional. De hecho, no sé si ustedes han escuchado últimamente en este campo de peatones, se está hablando mucho de estudiar qué sucede con la infraestructura cuando hablamos de personas que se identifican como mujer y de personas que se identifican como hombres, ya que se ha visto de alguna manera que la estructura poblacional o como tal esa información sociodemográfica de las personas también tienen relevancia para entender de qué manera se puede evaluar la infraestructura. A través de la historia nosotros hicimos un recuento de cuáles eran esos atributos que se consideraban en las diferentes metodologías para evaluar la infraestructura peatonal. De esto encontramos que los 5 más utilizados eran ancho de la acera, el flujo peatonal, el flujo vehicular, ancho de separación y la velocidad de los vehículos. Estos eran los más utilizados en las metodologías para generar una evaluación sobre la infraestructura peatonal. Pero ¿qué sucede acá? Básicamente que la mayoría de estas metodologías que nos servían para calcular los indicadores de servicio solo consideraban variables objetivas. O sea, digamos, el ancho de la acera, yo como lo mido, pues voy a campo y mido con algún elemento, con un metro, el ancho de esa acera. El flujo peatonal, pues voy y comienzo a hacer aforos. Como que la gran mayoría de atributos eran objetivos, pero la parte de percepción o esa parte subjetiva no se consideraba. Por lo cual, ese rol que tenían las percepciones, al igual que el efecto que tenían las percepciones sobre la calidad de servicio de las aceras urbanas, pues no era claro. Por lo cual, las metodologías que teníamos para pronosticar el servicio en aceras urbanas, pues no sabíamos necesariamente si estaban completas o si faltaba algún tipo de elemento para mejorar este tipo de metodologías. Entonces, para enfrentarnos a este problema, pues nosotros hicimos básicamente una serie de pasos metodológicos. Lo primero que queríamos hacer era básicamente entender de qué manera o cuánto, cuantificar la contribución que tenían las percepciones de los usuarios cuando buscábamos evaluar la calidad de servicio de aceras urbanas. Esto lo hicimos a través de modelos de regresión lineal múltiple. Aquí no había, digamos, mucha ciencia detrás de la parte metodológica o de la parte de modelación de esto. Luego de eso, lo que quisimos fue proponer una nueva aproximación a esa evaluación de calidad de servicio peatonal, pero desde las percepciones de los usuarios. Ya en este momento sí nos comenzamos a meter con modelos un poquito más complejos. Ya comenzamos a hablar de análisis factoriales exploratorios, de análisis factoriales confirmatorios y hacer modelos de ecuaciones estructurales. Aquí quiero hacer una rápida aclaración de qué es esto. Pues básicamente cuando nosotros trabajamos con elementos de percepción, o sea, con preguntas a las cuales no todo el mundo va a tener la misma respuesta. Voy a aclarar, digamos, si yo, no sé, si yo le pregunto a alguien, ¿qué tan triste? Espero que se hayan sentido un poquito tristes con lo que pasó con la selección hace poco. Entonces, ¿qué tan tristes se sintieron cuando jugamos o con el resultado de la selección Colombia, pues Ecuador-Colombia? Y si les doy una escala de 1 a 10, es posible que todos estén en un lugar como, en principio, alto en esa escala, pero no necesariamente todos me van a dar exactamente el mismo número. Entonces, cuando tenemos preguntas de ese tipo, preguntas que son de percepción, que no todos me van a responder igual, la literatura lo que recomienda es utilizar variables latentes para poder modelar con esa información. Entonces, las variables latentes son básicamente variables que nosotros no vamos a poder medir de manera directa, pero que sí podemos identificar a través de preguntas subjetivas. Ahora, ¿cómo encontramos esas variables latentes? Precisamente para eso es que se utilizan estas dos primeras técnicas, el análisis factorial exploratorio y el análisis factorial confirmatorio. Aquí también debo aclarar una cosa, y es que estos son modelos y herramientas estadísticas que son muy utilizadas en compañía
de literatura que soporte todo lo que estamos encontrando. ¿A qué voy? No simplemente basta con correr el modelo y a ver qué nos da, sino que también debemos soportar todos esos resultados que estamos obteniendo con literatura. Y finalmente, lo que hablamos de modelos de ecuaciones estructurales es básicamente como para entender de qué manera se están relacionando entre sí las variables latentes que identificamos. Pero bueno, ahorita ya cuando les muestro un poquito los resultados de la presentación, yo creo que esa parte nos va a quedar un poco más clara. Y para lo último que queríamos desarrollar, pues nosotros ya de alguna manera teníamos una nueva aproximación, entonces ahora lo que queríamos era proponer un modelo de pronóstico que involucrara tanto variables objetivas como variables subjetivas, precisamente para pronosticar esta calidad de servicio peatonal. Y para esto usamos un modelo que es un poquito más avanzado que las ecuaciones estructurales y que se llama un modelo de múltiples indicadores, múltiples causas o MIMIC. Esto es básicamente un modelo de ecuaciones estructurales que involucra más variables por dentro. Ya ahorita vamos a ver un dibujito, vamos a ver como ese tipo de elementos para que no nos perdamos en la parte metodológica. Igual lo importante es un poco la interpretación de los resultados que tenemos. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre la recolección de datos para que también tengamos una idea de dónde fue que se hizo todo esto, de qué manera se hizo. Pues básicamente acá utilizamos encuestas de percepción a peatones por un lado. Estas encuestas tenían 47 preguntas y eran preguntas tipo Likert de 0 a 10. La variable dependiente, nuestra variable principal, era pues la calidad de servicio, por lo que le preguntamos a las personas, siendo 0 pésimo y 10 excelente, denos cuál es la calidad de servicio que le presta esta cera en este momento. Adicional a eso les preguntábamos sobre su percepción acerca de elementos de geometría, como lo son los anchos, elementos del entorno, como, no sé, la arborización, del tráfico, esto puede ser tanto tráfico vehicular como tráfico en la acera, elementos ambientales como el clima, contaminación, y diferentes indicadores de servicio peatonal, como lo son qué tan confortable se sentía, qué tan satisfecho se está sintiendo, qué tan estresado está en este momento. Y bueno, al mismo tiempo que hacíamos estas encuestas, también recolectamos datos objetivos en el lugar. Es decir, estábamos no solamente recogiendo la información de los peatones, información subjetiva, sino que también al mismo tiempo estábamos recogiendo información objetiva de la infraestructura, como son elementos de geometría, del entorno, del tráfico o elementos ambientales. Como les comentaba al comienzo, pues esta fue una investigación desarrollada en la ciudad de Bogotá, donde básicamente, basados un poco en lo que nos menciona el teorema del límite central, decidimos hacer 35 encuestas en 30 puntos diferentes de la ciudad. Esto nos permitía generar algún tipo de inferencia poblacional sobre cada uno de los puntos y adicional a eso también sobre la totalidad de los puntos ya cuando uníamos este elemento. Aquí voy a aclarar algo. Ustedes de pronto podrán preguntarse, venga, ¿por qué 35 si el teorema habla de 30? Pues básicamente cuando nosotros estamos en campo, en realidad es muy difícil controlar que todas las encuestas o que toda la información que estamos recolectando dé perfecta. Entonces nuestro factor de seguridad era precisamente este 5, digámoslo así. Entonces necesitábamos como mínimo 30 encuestas válidas, por eso recolectábamos 35 en cada punto. Al final tuvimos un, entre comillas, error. En algunos de los puntos que teníamos, pues básicamente los encuestadores no pararon a tiempo, entonces se recolectaban 1 o 2 encuestas de más y al final logramos obtener fue 1056 encuestas válidas de 1050 que estábamos buscando. Bueno, ahora sí quiero hablarles un poquito de los resultados que tenemos en este estudio. Y primero quiero hablarles sobre los resultados asociados a la contribución de las percepciones que estábamos considerando en la evaluación de infraestructura. Aquí lo que les voy a hablar, de alguna manera, si ustedes quieren profundizar un poco en este tema, pues ya está en una publicación de una revista que se llama Transportation Research Record. Esto fue una publicación que salió, si mal no recuerdo, en mayo de este año. Entonces, lo que les voy a contar en las siguientes diapositivas está asociado con esta publicación. Acá, ¿qué fue lo que hicimos? Como les comentaba en la parte metodológica, básicamente nosotros corrimos modelos lineales buscando pronosticar la calidad de servicio. Sin embargo, aquí la idea no era encontrar un modelo que fuera, mejor dicho, un modelo parsimonioso. Acá lo que queríamos saber
era qué sucedía si nosotros separábamos en grupos las variables independientes. Entonces, de todas las variables independientes que teníamos, lo que les contaba que recolectamos de percepciones y de objetivas, pues separamos las que tenían que ver con temas del entorno, con temas sociodemográficos, con temas de físicos de la infraestructura, como son anchos y bueno, ese tipo de cosas, o flujos, y temas de percepción. Y adicional a esto, pues corrimos 15 modelos diferentes, donde en algunos teníamos en cuenta algunos grupos de variables independientes y en otros pues no los teníamos en cuenta y así. Sin embargo, a partir de la búsqueda en la literatura, pues nos dimos cuenta que si nosotros dejábamos regresores importantes por fuera, el simple hecho de dejarlos por fuera, digamos acá en el modelo 1, por ejemplo, estamos solamente considerando las variables del entorno, del ambiente, pues acá estamos dejando por fuera sociodemográficas, físicas y de percepción. Era probable o podía suceder que el error asociado a este modelo no fuera porque las variables del entorno fueran malas, sino porque estábamos dejando por fuera otras que podían ser importantes. Por esta razón, decidimos finalmente solamente utilizar la propuesta asociada al modelo 15, que era el único de estos 15 modelos que incorporaba todas las variables independientes que teníamos recolectadas. Para esto, pues, aquí voy a hacer como una rápida aclaración en caso que no recordemos cómo se maneja o qué es esto de la regresión lineal. La regresión lineal, finalmente, nos bota un elemento por ahí que es el R cuadrado. El R cuadrado, ¿qué es lo que nos indica? Que por si acaso acá lo tenemos en la última columna. Básicamente el R cuadrado lo que me está indicando es la cantidad de la varianza de mi variable dependiente que está siendo explicada por mi modelo. Es decir, tenemos una varianza total y esto simplemente me está diciendo, venga, la proporción que está explicando el modelo es esta. Por ende, el R cuadrado es un número pues, que va de 0 a 1, porque es 0 el caso que no explique absolutamente nada y 1 en el caso que sea el modelo el que explique la totalidad de la varianza de mi variable dependiente. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, en todas las combinaciones asociadas al modelo 15, ¿y a qué voy con combinaciones asociadas? Básicamente cambiábamos el orden en el que metíamos los grupos y eso nos iba cambiando la contribución de cada grupo. Entonces, a partir de todas las combinaciones posibles, llegamos a un R cuadrado total de 0.613, 0.614. Acá, lo relevante es ver de este punto 61.4, ¿cuánto está contribuyendo cada uno de los grupos? Entonces, para que lo veamos un poco más claro, en la siguiente tabla están básicamente esos porcentajes de contribución. ¿Qué sucede? Y acá hago una aclaración rápida en caso que no haya como una experiencia previa asociada a estos modelos. Y es básicamente si nosotros metemos los grupos en un orden específico, eso nos va a cambiar la contribución asociada a esa explicación del R cuadrado. Por ejemplo, si ustedes ven acá que aparece el 61% en los primeros 4 grupos asociados a la percepción, ustedes pueden observar que precisamente son en los casos en los cuales la percepción está casi que de último. Pero ya cuando hablamos de 91, 94, 93, es en aquellos casos cuando la percepción aparece antes que la variable de elementos, que el grupo de variables físicas. Entonces, básicamente, la regresión lo que comienza a hacer es que intenta explicar al máximo con el primer grupo que le entregamos. Entonces, digamos, acá le entregamos primero el de entorno o el de ambiente. Entonces, intenta explicar lo más que pueda sobre ese. ¿Sí se dan cuenta qué pasa cuando lo dejamos de último? O cuando lo dejamos después de estas dos de la física o de las de percepción, que ya prácticamente se lleva casi todo. Entonces ya quedan en el 0%. Esto, al final, nos permite entender varias cosas. Lo primero, que en el peor caso de todos, las percepciones nos están explicando como mínimo el 61% de ese R cuadrado completo. O sea, contribuye como mínimo en el 61%. Y adicional a eso, que cuando hablamos del siguiente grupo de variables, que en este caso son las variables físicas, como máximo
esas variables físicas me van a contribuir en un 37%. Entonces, la mayor contribución asociada al grupo de variables físicas, que si recordamos lo que hablábamos en el contexto, eran las que generalmente se consideraban, ese aporte mayor no está ni cerca del aporte más bajito que tienen las percepciones. Esto en realidad no es sorpresa porque en realidad, pues lo que les comentaba, la mejor persona para evaluar la infraestructura, pues generalmente es el usuario, y por ende lo que el usuario perciba, pues va a ser bastante relevante para la evaluación de la infraestructura. Ahora, ¿por qué les mencionaba lo del orden de los grupos? Hay un elemento, hay un tema que se llama las comunalidades, que básicamente lo podemos definir como esa cantidad de variabilidad que se explica en conjunto. Si ustedes se dieron cuenta, ahí teníamos como esa en teoría explicación individual y variaba el porcentaje de contribución de cada uno de los grupos. Entonces, esa variación pues nos iba a permitir también capturar cuánto era comunalidad, o es decir, cuánto se estaba explicando la contribución al R cuadrado asociada a la interacción entre los grupos. De acá que encontramos dos cosas. Pues primero, eso que les acabo de decir, esa contribución grupal, pero por otro lado, también vamos a poder encontrar la contribución pura de cada grupo de predictores. Es decir, podemos asegurar de alguna manera que tal grupo de predictores está contribuyendo en tal valor y también podemos encontrar valores asociados a esa contribución conjunta. Para nuestra investigación, pues ya habíamos visto que como mínimo las percepciones estaban explicando el 61%. Sin embargo, si ustedes recuerdan, también era un valor alto para la parte de física, pero se encontró que efectivamente eso no era solamente de los atributos asociados a los elementos físicos, sino que era más asociado a las comunalidades. Y acá vemos que el 34% de la explicación de nuestro R cuadrado, que es 0.614, pues estaba viniendo de todos los grupos. Entonces la contribución pura de la percepción seguía siendo más alta incluso que esa explicación en conjunto de los diferentes grupos. Ya en este momento, de alguna manera, teníamos cuantificada esa importancia que tenían las percepciones para evaluar la diferente infraestructura peatonal. Y ahora con esta información, pues lo que queríamos era obtener de alguna manera ese mapa cognitivo peatonal o entender de qué manera las personas lograban percibir la calidad de servicio cuando era evaluada en una acera. La información que les voy a mostrar de ahora en adelante, pues desde estas diapositivas hacia adelante, están contenidas en otro artículo que este fue publicado en julio de este año. También pueden ahí acceder a él y buscar información sobre este artículo. Básicamente, ¿qué fue lo que hicimos acá? Como les comentaba, aquí usamos ya elementos un poco de estadística un poco más avanzados, enfocados en poder encontrar variables latentes, que eran las que nos iban a permitir modelar percepciones. Entonces, en últimas, encontramos 7 variables latentes asociadas a todas las preguntas que le habíamos hecho a los peatones. Y con estas 7 variables latentes, pues básicamente lo que hicimos fue correr un modelo de ecuaciones estructurales que cuando hicimos pues todas las pruebas de ajuste nos ajustó sin ningún problema. Estos números que les estoy mostrando acá, básicamente lo que nos indican es la cantidad de ajuste que tiene cada modelo y es básicamente la capacidad que tiene el modelo de representar los datos que recolectamos en campo. Esta comparación se hace básicamente a partir de la matriz de varianzas y covarianzas, tanto de los datos recolectados como del modelo que nosotros desarrollamos. Aquí ya les muestro una parte asociada al modelo de medición y es básicamente los datos que nos permiten asegurar que efectivamente existen unas variables latentes y que esas variables latentes se identificaron con algunos elementos de percepción. Entonces aquí como para que entendamos rápidamente, pues lo primero están las 7 variables latentes que ya habíamos hablado previamente. Y por ejemplo, esta variable latente de bike hazards o de molestia con la bicicleta se encontró a partir de preguntarle a la persona, venga, ¿usted qué tanto le molesta el flujo de bicicletas? La velocidad de las bicicletas que van en dirección opuesta a usted, es decir, estas son las bicicletas que uno ve venir, y las otras que tanto le molestan las bicicletas que van en la misma dirección suya, es decir, las que aparecen de la nada y uno no las ve venir. Aquí para entender esto, básicamente lo que nosotros buscamos es que efectivamente todas las preguntas de percepción sean significativas
para identificar la variable latente. Esta significancia nosotros la medimos acá a través del T estadístico o del Z estadístico. Básicamente lo que hacemos con esto es un análisis a una cara. Nosotros ya sabemos de antemano el signo con el que debería venir el coeficiente de la regresión. Lo que no conocemos es el valor. Por ende, no tenemos dos incógnitas, sino que solo tenemos una, y por eso podemos aceptar T estadísticos más bajitos para hablar de significancia. Sin embargo, cuando hacemos modelos a dos caras, es decir, cuando no conocemos ni siquiera ni el signo ni el coeficiente, un T estadístico aceptable es por encima de 1,96, que eso es lo que ustedes han escuchado, que el 95% de la normal y todo esto. Y ya cuando hablamos de una sola cara, que es el caso de este estudio, estamos hablando que aceptamos valores de T estadístico por encima de 1,64. Si ustedes pueden observar los valores, perdón, el valor más bajito de este modelo fue de 10.305. Entonces, en realidad, por esa parte de significancia estábamos súper bien. Ya cuando hablamos del modelo en sí, que es lo que nos interesa, la parte interesante, son precisamente las relaciones que existen entre las diferentes variables latentes. Y acá, por ejemplo, podemos ver, quiero aclarar algo, esto es un modelo de ecuaciones estructurales, por ende, las relaciones tienen un sustento de precedencia temporal. ¿A qué voy? Si nosotros queremos calificar la percepción de calidad de servicio, esta ruta que estamos reportando acá es la que posiblemente, o la que el modelo sugiere, que es la seguida por esa parte cognitiva del peatón. Es decir, primero se va a fijar en qué tanto le molestan las bicicletas, qué tan buenas son las amenidades del lugar. Posteriormente, se va a fijar en qué tanto le están molestando las externalidades, el disconfort, que acá está, es básicamente asociado a una relación entre peatones, la protección, luego el entorno, y finalmente se va a evaluar esa relación o esa influencia que está generando la infraestructura sobre su percepción para finalmente ya calcular o entregar esa calidad de servicio percibida. Este modelo nos permite, aparte de entender este proceso cognitivo, también ver qué contribuye de manera positiva y qué contribuye de manera negativa a esa calidad de servicio percibida. Entonces, por el lado de contribución positiva, pues vemos que la variable latente características de la acera, pues me está contribuyendo positivamente, y de hecho es la que más contribución positiva tiene. Adicionalmente, la del entorno, la de la protección. Esta es protección no solamente ante robo, sino protección ante robo y ante accidentes. Aquí se involucraron esos dos tipos de elementos. Y la de amenidades o facilidades en la acera. Por la parte negativa, algo súper bonito de estos resultados es que encontramos que las contribuciones negativas, o eso que me está afectando negativamente a la calidad de servicio, tiene que ver con la interacción del peatón con otros actores. O perdón, ni siquiera con otros actores, sino con otros, sí, con otras personas. ¿A qué voy? Externalidades, que es la que contribuye, o la que tiene la mayor contribución negativa, pues está compuesta por esa interacción entre el peatón y los vehículos. Luego, discomfort está compuesta o se encontró a partir de la interacción que tiene el peatón con otros peatones. De hecho, si ustedes están viendo esta parte acá, estamos hablando que el hecho de que los peatones tengan que interactuar con otros peatones contribuyen un 20% a esa parte negativa. Es decir, a veces, es decir, al peatón le molesta más incluso compartir su infraestructura con otros peatones que con las mismas bicicletas, que también están contribuyendo negativamente, pero si ustedes ven acá, esa contribución es menor en el caso de las bicicletas. Ahora, esto que acabo de decir necesita un poquito más de evaluación, porque acá, por ejemplo, nosotros no calculamos intervalos de confianza de la proporción. De repente, estas dos proporciones pues están relativamente alejadas, pero puede que suceda que cuando encontremos el intervalo de confianza, no encontremos diferencias significativas entre ellas. Entonces, eso es algo que toca evaluar un poco a futuro. Y ya una vez teníamos este mapa cognitivo asociado a cómo percibían los peatones esa calidad de servicio, pues lo que llegamos a hacer fue esa propuesta del modelo de pronóstico. Esta información también está contenida en un artículo que fue publicado en enero de este año, que también pues pueden consultar. Y acá lo que hicimos fue básicamente utilizar, por un lado, las variables latentes. No logramos utilizar las 7, solamente logramos obtener 4 de las 7 que teníamos. Esto fue más por ajustes del modelo,
ya que cuando involucramos las 7 no logramos llegar a un ajuste del modelo, pero con estas 4 que son características de la acera, externalidades, la relación que tienen los peatones con otros peatones y el entorno, fueron las que nos dieron esa significancia como tal del modelo total. Acá era donde yo les hablaba precisamente que podíamos involucrar tanto la parte de percepción representada por las variables latentes como los elementos objetivos representados por estos rectángulos. Y finalmente, con este modelo y ya con nuestro mapa cognitivo alimentando el modelo, digamos, calibrando el modelo para la población de Bogotá, éramos capaces de desarrollar un modelo de pronóstico que me involucrara tanto elementos del entorno o elementos objetivos de la infraestructura como elementos subjetivos de los usuarios. Aquí un repaso súper rápido de cuáles son las características que estamos considerando. Pues está por un lado la edad de los peatones, la presencia de ciclistas en la acera, la presencia de huecos en la acera en el número 3, la presencia de separadores viales en el derecho de vía, el ancho de la acera, que a nosotros también nos dio. Si recuerdan, ese era de los que más daba en las diferentes metodologías, a nosotros también nos salió como importante. El ancho del buffer, que está representando básicamente la separación que hay entre el peatón y los vehículos, y la longitud de entradas vehiculares a lo largo de la acera. ¿Cómo se usa este modelo? Básicamente, nosotros estamos utilizando variables ordenadas. ¿Por qué ordenada? Porque le pedíamos al peatón que nos calificara de 0 a 10. Entonces, el peatón solo nos puede calificar 0, 1, 2, 3, bueno, hasta 10. Por ende, no es una continua, no nos puede decir 3.52, por ejemplo. Pero 5 sí es más que 4, o 4 sí es más que 3, entonces por eso hacemos un modelo discreto ordenado. Para hacer este tipo de modelos, primero nos toca encontrar una variable z, que es una variable no observada, a través de la operación de estos valorcitos que aparecen acá, o de estos coeficientes asociados a las relaciones de nuestro modelo. Ya este resultado que aparece acá, ese z igual a todo esto que aparece, ya precisamente está hablando de la operación de todos estos coeficientes. Y acá tenemos los 7 elementos de la infraestructura que hablábamos anteriormente. Encontramos que de estos elementos objetivos hay 4 que me contribuyen positivamente, o pues que me contribuyen para mejorar la calidad de servicio. El que más contribución genera es el ancho de la acera. Entonces, el ancho de la acera, a medida que mi acera es más ancha, pues mejor mi calidad de servicio, está contribuyendo con un 55% de esa parte positiva. La edad, a medida que el peatón es mayor, va a percibir mejor también la calidad de servicio. Esto nos sorprendió en un comienzo, era algo que no esperábamos. Sin embargo, comenzamos a hacer investigación, a profundizar la investigación en otras áreas de transporte y nos dimos cuenta que esto sucede en varios lugares. También está el ancho del buffer, o esa separación que hay entre el peatón y los vehículos, que contribuye positivamente, y la presencia de separadores viales. Esto es básicamente porque el separador vial me organiza un poco el flujo vehicular y hace que los conductores vean una barrera, de alguna manera esa barrera genera que disminuyan un poco la velocidad de tránsito. Y como contribución negativa no tenemos que alguno de los elementos o de los atributos contribuya más que los otros, pero en general nos va a afectar negativamente la calidad de servicio el tener ciclistas en la acera, pues bicicletas, el tener huecos en la acera, y si tenemos también estos elementos de entradas vehiculares, eso también nos va a afectar negativamente la calidad de servicio. Una vez teníamos este modelo, pues lo que hicimos fue validarlo. Vimos que fuimos capaces de pronosticar 26 de las 30 aceras donde lo probamos, con un error que tenía variabilidad alrededor de 0. Pues obviamente cuando tenemos un modelo de pronóstico no esperamos que el modelo tenga un error de 0, siempre va a tener errores asociados, pero lo importante es que ese error no tenga un sesgo, o sea, que no sea hacia arriba o hacia abajo. En nuestro caso, pues varió alrededor de 0, que era algo lo que buscábamos, y adicional a eso queríamos saber si lo que habíamos medido en campo, o esa distribución medida en campo, si éramos capaces de replicarla con nuestro modelo, y vimos a través de un test de chi cuadrado que efectivamente no había diferencias significativas en las distribuciones del modelo de pronóstico versus las que observábamos en campo. A partir de todo esto que les acabo de contar, o de estos resultados de la investigación, pues tenemos varias conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es asociada un poco al uso de variables subjetivas. Entonces nosotros encontramos acá evidencia sólida
relacionada a esa relevancia que tenía el aporte de los usuarios. Digamos que cuando yo les contaba, venga, el usuario es la persona que está recibiendo el servicio, eso es, digamos, como retórica, y se hablaba mucho, pero no se había encontrado evidencia sólida, evidencia cuantitativa que soportara esto. Nosotros logramos encontrar ese tipo de evidencia. Adicional a esto, pues, que si incluimos percepciones o ese elemento subjetivo, vamos a poder incrementar esa explicación de la calidad de servicio que el peatón está recibiendo de su infraestructura. Y pues, de alguna manera, ya sabíamos que como el peatón interactúa con su ambiente, pues los modelos que íbamos a necesitar iban a ser más complejos. Efectivamente, los modelos que estamos usando son un poco más complejos en su modelación, no en su utilización, pero de alguna manera logramos replicar esa complejidad asociada a la infraestructura. Si hablamos de la explicación de la calidad de servicio que perciben los peatones, pues ya logramos identificar y mapear esa forma en la cual los peatones perciben la calidad de servicio. Este era el modelo de ecuaciones estructurales donde pues encontramos, como hemos hablado, 4 variables latentes que mejoraban esa calidad de servicio peatonal, donde la que mayor impacto positivo tenía era la de las características de la acera. Recordemos que estas características de la acera se midió a través del ancho, pues de la percepción que tenía la persona sobre el ancho, la condición, el mobiliario, la arborización, el acceso a transporte público y la demarcación. De igual manera, logramos encontrar 3 variables latentes que deterioraban eso, donde la de mayor impacto era esa que relacionaba la interacción del peatón con los vehículos motorizados, la de las externalidades. Ahora, con el modelo que tenemos, también vemos que es posible contrarrestar los efectos negativos, primero, contrarrestando como directamente los indicadores de la variable latente, es decir, generando vías más angostas o que tengan menos carriles o regulando el flujo de vehículos pesados, la velocidad de los vehículos, el ruido, o también podíamos usar el efecto que tiene la variable latente de amenidades o de amenities sobre las externalidades para que las personas de alguna manera disminuyeran esa percepción de externalidades. Y eso se podía hacer a través de mejorar la parte de comodidades como son baños públicos, tiendas, sombra en la acera. Adicional a esto, pues básicamente se puede también mejorar la calidad de servicio viendo las demás variables latentes, mejorando la percepción que tienen los peatones sobre su entorno, generando entornos donde se sientan protegidos tanto en la parte de seguridad vial como en la parte de seguridad personal, regulando el flujo y la velocidad de los ciclistas que están cerca de los peatones, en los casos que haya, y generar mayores espacios que permitan que los peatones puedan caminar, interactuar y hacer su actividad, reduciendo la densidad y los conflictos que se puedan generar entre ellos. Como tal del modelo PROVIT o del modelo PROVIT ordenado, del modelo de pronóstico, pues acá también hicimos una prueba de cuánto estaban contribuyendo la parte de percepciones versus la parte objetiva. Y en esto encontramos que la parte subjetiva o de percepciones contribuían alrededor del 65% y esa parte de elementos objetivos alrededor del 35%, que era muy similar a lo que habíamos encontrado con el análisis de las comunalidades de la regresión lineal. Ahora, nosotros con este modelo podemos pronosticar la calidad de servicio sin utilizar encuestas, porque ya las encuestas las hicimos, digamos que esa parte de calibración ya está desarrollada. Y en general, nos dimos cuenta que tener ciclistas en la acera nos va a impactar negativamente y de forma directa la calidad de servicio de los peatones, pero también va a incrementar esa percepción de externalidades que tiene el peatón y obviamente también va a incrementar esa relación que existe entre externalidades y la calidad de servicio. Si logramos separar a los peatones de los vehículos por medio del buffer, básicamente ahí vamos a hacer vamos a contrarrestar el efecto negativo que tienen las externalidades sobre la calidad de servicio. Si incluimos el separador vial en el derecho de vía, como les comentaba, también de esta manera reducimos el efecto negativo de las externalidades sobre la calidad de servicio. Si logramos reducir esa longitud de las entradas vehiculares, ojalá eliminarlas, sé que en algunos casos no se puede, ahí vamos a lograr mejorar la percepción que tiene el peatón sobre su entorno peatonal. Y de igual manera, si logramos proveer aceras sin huecos, que esto es parte un poco obvio, pero todavía tenemos muchas aceras que tienen huecos, de esta manera también vamos a poder mejorar la percepción que tiene el peatón sobre las características de la acera. Finalmente, si logramos incrementar ese ancho de la acera, vamos a poder mejorar la percepción que tiene también el peatón sobre las características de la acera,
básicamente impactando positivamente la calidad de servicio. Si hablamos sobre las percepciones, ya pudimos ver que cuando utilizamos percepciones en modelos, tanto para explicar como para pronosticar, vamos a obtener información de más detalle y de mayor calidad que nos van a permitir entender fuentes de los impactos, como lo que les mencionaba hace poco, pues en la diapositiva anterior, que el hecho de generar un separador vial me iba a reducir el efecto negativo de las externalidades sobre la calidad de servicio, aumentándome la calidad de servicio percibida. Eso solamente lo podemos hacer cuando ponemos a interactuar tanto elementos de percepción como en elementos subjetivos. Y en general, este tipo de cosas, cuando hablamos del travel behavior, que era lo que estábamos comentando al comienzo de la presentación, que fue en lo que se basó la investigación, pues es lo que nos permite a nosotros generar nuevo conocimiento asociado a las diferentes áreas. Bueno, ya con esta parte cierro la presentación. Les agradezco mucho por la atención y estaré muy atento a cualquier inquietud, a cualquier duda que se pueda presentar. Ingeniero José Agustín, muchísimas gracias por sus explicaciones tan detalladas acerca de la investigación que ha venido trabajando, por esos estudios tan interesantes sobre las percepciones de los peatones frente a la calidad del servicio peatonal y por el aporte tan valioso que le ha hecho a la movilidad urbana sostenible. A continuación, pues en efecto vamos a dar paso a la sesión de preguntas. La forma en la que se manejará el espacio será la que se ha manejado todo el tiempo. En el orden como se consigna en el chat, leeremos las preguntas y aportes que ustedes van realizando. Recuerden que si lo desean también pueden levantar su mano para realizar directamente la intervención y nosotros les solicitaremos que activen su micrófono. Bueno, mientras tanto, les recordamos que en el chat ya se encuentra disponible el forms de la asistencia a nuestra segunda charla de la sesión de hoy. Tenemos una primera pregunta en el chat. Vamos con Silvia Hernández, quien se dirigió a nosotros desde la introducción diciendo: buenas tardes, cordial saludo. ¿En qué sentido se entiende la incidencia en la percepción sobre la infraestructura peatonal, la condición de definirse como hombre o mujer? Bueno, eso es algo que estamos evaluando en este momento, precisamente porque a través de los estudios que estamos desarrollando nos hemos encontrado que a lo largo de la historia el peatón se ve como un modo más. ¿A qué voy? Uno cuando habla de vehículos, pues se entienden los carros y ya. Cuando se habla de ciclistas, no importa si es hombre o mujer, o cuando se habla de peatones, no importa si es hombre o mujer, o si se identifica como hombre o como mujer. Nos hemos dado cuenta, y no solo en la parte peatonal, sino en otras áreas, que las expectativas que tienen aquellas personas que se identifican como hombre y las expectativas que tienen aquellas personas que se identifican como mujer, al igual que sus necesidades, no son las mismas. Y que la infraestructura se ha diseñado considerando como si todos fuéramos de alguna manera iguales en ese sentido de sociodemografía. Entonces, lo que hemos visto, básicamente, es que obviamente en países pues como los latinoamericanos, el hecho de tener mujeres en la infraestructura, pues ha generado algunos elementos de pronto de acoso o de mayor riesgo. Y la infraestructura no está haciendo mucho para prevenir ese tipo de cosas. No de alguna manera porque se esté dejando de lado o por se esté dando que no hay importancia sobre el tema, sino es más porque no se había considerado que desde la infraestructura se podía también afrontar esas diferencias que existen entre las personas. ¿Qué hemos visto nosotros? Por ejemplo, el hecho de ser mujer o de identificarse como mujer, de alguna manera evita o hace que las personas identificadas como mujer eviten algunas zonas de infraestructura peatonal. En Bucaramanga no sé si sucede mucho en realidad, o no sé si la infraestructura tiene como callejones, pero por ejemplo en la ciudad de Bogotá, sí hay varias zonas que tienen callejones que permiten conectar vías principales. Los callejones son básicamente donde solamente caminan peatones y bueno, alguna que otra bicicleta, alguna que otra moto que se mete también por ahí a veces. Pero nos hemos dado cuenta que este tipo de infraestructura es más utilizada por personas que se identifican como hombres que por personas que se identifican como mujeres. Entonces, en eso es lo que estamos ahorita. Básicamente estamos intentando profundizar un poco, entender un poco de qué manera esta diferencia repercute en el uso y repercute en la percepción que tiene la persona sobre la acera.
Pero yo creo que el próximo año ya podemos estar hablando con un poco más de seguridad precisamente asociada a la parte peatonal con algunos artículos que estamos desarrollando sobre eso. Muchísimas gracias, ingeniero José Agustín, por esa respuesta. A todos, realmente por su asistencia el día de hoy, por los aportes que han hecho, y a nuestros ponentes del día de hoy por brindarnos su espacio y su tiempo. Les recordamos que en el chat se encuentra el enlace para llenar la asistencia. Y bueno, creo que en el chat no encontramos más aportes por el día de hoy, así que cerraremos contigo, Eliana, para que nos comentes, perdón, con Nicolás, para que hagas el cierre de la sesión del día de hoy. Muy amable. Sí, de hecho, antes del cierre como tal, yo sí quisiera plantearle una pregunta al ingeniero, antes de como tal terminar ya la sesión. Respecto al estudio que se hizo, entonces vimos que el ancho pues del andén y las externalidades ayudan mucho a la parte de percepción buena por parte del peatón hacia la calidad del servicio. Pero digamos, aquí en la ciudad de Bucaramanga como tal, en zonas como en el área principal de cabecera del llano, podemos ver que hay calles que son más amplias a las que hay usualmente en el resto de la ciudad, y además están ubicadas, digamos, ahí se encuentra mucho que hay bancas de concreto que se realizaron para que la gente las use, pero digamos que con el tiempo, por la ubicación de la zona, digamos, es una zona muy comercial y además donde están ubicadas están frente a, digamos, la carrera 33, que es una de las vías principales que conecta la ciudad de un extremo al otro. Estas externalidades realmente han venido a ser subutilizadas, o sea, realmente la gente no las utiliza y no cumplen ninguna función, entonces con el tiempo se han convertido más en obstáculos hacia el uso del espacio que en algo que realmente le aporte a la comodidad al usuario. Entonces entiendo yo que entraría a formar parte ya no como una percepción mejor del servicio, sino como a disminuir la percepción que tiene la calidad del servicio hacia el peatón. No sé si dentro de los factores de estudio han tenido en cuenta algún, digamos, hechos así, que digamos las externalidades o aquellas cosas que de pronto se implementan con el tiempo llegan a perder su enfoque y a contrarrestar, pues digamos, la función que estaban buscando. Y pues, ¿cómo se podría evitar esto? Claro, Nicolás, muchas gracias. Solo por ubicarme, tú me estás hablando más o menos carrera 33 como con calle 50, ¿verdad? Alrededor de... Sí, es desde la calle 50 más o menos hasta la calle 44, 45, ya llegando al Parque Tampío. Sí, sí, creo que ya me estoy haciendo un poquito el mapa de la zona. Pues sí, efectivamente lo que sucede es que en muchos casos hay infraestructura que pierde de alguna manera su sentido. ¿A qué voy? Puede que se diseñe para una cosa, pero termina siendo utilizada para otra y posteriormente la gente pues ya deja de utilizar esto. ¿Qué elementos se pueden considerar? Lo primero es considerar como tal esa parte subjetiva del contexto de las personas. Por ejemplo, eso que les contaba, pues fue un estudio que se desarrolló para la ciudad de Bogotá. Sin embargo, no se puede replicar de forma directa a otros contextos. De hecho, alguna vez intentamos hacer una utilización de este elemento asociado a la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, sin hacer nada. Simplemente lo colocamos y comenzamos a modelar con esto. Pero hay elementos que en la ciudad de Barranquilla hay que no están en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, la gente en Barranquilla, de alguna manera, primero, intenta evitar no caminar, pues intenta evitar caminar mucho. Y segundo, intenta siempre encontrar sombra. O sea, donde hay árboles y sombra, intenta meterse allá. En Bogotá sucede un poco lo contrario. De hecho, la gente intenta buscar donde hay solecito cuando tenemos eso. Entonces, lo primero es poder replicar ese modelo subjetivo que les presentaba a la ciudad de Bucaramanga para ver de qué manera las personas o el contexto como tal de la ciudad se relaciona para hablar de la calidad de servicio. Eso por un lado. De esa manera, de alguna manera, estamos entendiendo las necesidades que en realidad tienen las personas de la ciudad de Bucaramanga. Por otro lado, hay un tema de apropiación, ¿sabes? Que es, muchas veces se diseña la infraestructura, pero simplemente se deja ahí y la gente no se siente apropiada de ella.
Esto puede suceder por diversos factores. Uno puede ser que, por ejemplo, no se integra a la comunidad cuando se hace el desarrollo de la infraestructura. Entonces, si se integrara a la comunidad, podría de alguna manera apropiarse la comunidad se podría apropiar de esa infraestructura y de alguna manera comenzar a darle el uso para el cual fue diseñado. Otras cosas, por ejemplo, recuerdo, no sé si estoy en lo correcto, pero te agradezco si me ayudas ahí, que la parte de flujo alto peatonal es en el este de la carrera 33. Y esto que me comentas está, creo que, en el oeste. No, es al revés. Esta zona está más hacia el oeste y pues, el flujo tengo mi mapita volteado. Entonces, esa es otra de las cosas. Si estamos diseñando infraestructura para un público, pues de alguna manera debemos asegurarnos que esté en el lugar donde el público para el cual está dirigida, pues pueda verla, pueda utilizarla. Lo principal, lo primordial para mí es lo que te comentaba, básicamente entender el contexto de la ciudad y hacer estudios que permitan entender de qué manera se está interactuando y se están relacionando las personas de la ciudad de Bucaramanga en este caso. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias. Queremos agradecerle nuevamente pues, por su tiempo, por esta interesante charla, por este gran aporte que ha hecho también a la investigación en el tema de movilidad sostenible. Y ahora sí quisiéramos dar paso ya al cierre de la jornada. Para ello le doy paso a mi compañera Eliana. Tenemos al arquitecto Carlos Ernesto Laverde López, quien estuvo acompañándonos en la primera sesión, y al ingeniero José Agustín Vallejo, quien nos acaba de ilustrar con esta ponencia, por compartirnos pues estas excelentes presentaciones, por su tiempo, y a ustedes los asistentes por estar en el evento hasta el final. También agradecemos a la Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos, quienes son coorganizadores del evento. Los invitamos a nuestra siguiente sesión. El link será el mismo. Igualmente, pues para cada sesión les estamos enviando como el link antes de la sesión para que lo puedan visualizar. También queremos dejarlos con un video para que puedan como mirar cómo llevamos la logística para las preguntas y todo este tipo de cosas durante las conferencias.